Sí, sí, online, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, vamos a empezar, vamos a ver qué tal, ¿no? A mí me gustaría que se presentara más gente en presencial. Para mí es como un curso mucho mejor en presencial. Seguramente ya vieron mis clases en línea, ¿no? Todo el mundo le tocaron clases en línea. No son clases, es como otra cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, se presenta otra dinámica, ¿no? En la cual pueden presentar los trabajos de otra forma, etc., ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de varias cosas hoy, ¿no? Vamos a hablar de la forma de evaluar, vamos a hablar del temario y quisiera empezar la clase. Yo creo que sí da tiempo, son 2 horas, ¿no? Entonces no hay como ningún problema, ¿no? Ella me cuenta que es actuaria. ¿Ustedes Somos físicos. Son físicos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, entonces esto sale como, no sé, o sea, como pensando que pudieran tener más chance, ¿no? Para poder pasar bien el curso, ¿no? Para tener opciones para la gente que está trabajando, ¿no? Justamente por eso pensé en darlo como un curso híbrido, ¿no? Entonces este es cálculo 3. Vamos a empezar con cálculo 3. ¿No? Y este de aquí es un curso híbrido, ¿no? ¿Vale? Entonces van a ver varias cosas que vamos a ir ajustando con el paso de los días, o vamos a ir viendo qué forma toma con el paso de los días. Una cosa que tengo que ver es justamente ver cómo se graban las clases, ¿no? Lo que pienso hacer es justamente grabar la clase, subirla al Classroom para todos, ya sea que se presenten o que lo vean desde su casa, ¿no? Y justamente también subir los apuntes correspondientes, ¿no? Entonces, para que puedan tener ahí un feedback de manera natural, ¿sale? Y pues eso, ¿no? Entonces, ¿qué será? Tal vez una de las cosas que más les importan son las evaluaciones, ¿no? Evaluaciones, ¿no? Bueno, entonces las evaluaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer 2 cosas para evaluar, ¿no? Tareas, ¿no? Y el otro es exámenes, ¿no? ¿Sale? Las tareas van a ser en equipos. Tareas en equipos. Y pues los equipos van a ser, no sé, o sea, van a ser de 2 a 4 personas. ¿Sale? Y los exámenes, bueno, los exámenes justamente, pensándolo justamente como un curso híbrido, lo que vamos a hacer es, se pueden presentar en presencial, se pueden hacer en presencial si ustedes se sienten más cómodos. Yo pienso venir ese día y también pienso dejarlo en línea, ¿sale? Entonces, este de aquí va a ser, los exámenes van a ser en presencial o en línea. ¿Sale? En presencial pues son como los exámenes que comúnmente hacemos. Venimos aquí y les doy un tiempo, ¿no? Les doy su examen. Esta es una buena hora, yo creo. No sé si después de esta clase haya otra, pero si no hay clase después de esta, si ustedes quieren hacer su examen en presencial, se vienen para acá, ¿no? Y pues estamos hasta que ustedes quieran estar, ¿no? Y si lo hacen en línea, lo que pienso hacer es subir el examen
tantito antes de las 6 de la tarde y les doy, dependiendo del examen, pueden ser 2 horas o 3 horas para el examen, más media hora, pensando en que tengan tiempo para subirlo, ¿no? Entonces 2 horas y media, 3 horas y media, ¿no? Por supuesto es claro, ¿no?, que en un examen en casa, pues ustedes van a poder estar ahí en su casa y espero que no hagan trampa, por favor, pero al menos van a tener acceso a libros, apuntes, no sé qué, ¿no? Entonces, si ustedes deciden venir a hacer el examen en presencial, pues pueden traerse un libro, ¿sale? Pueden traerse un libro y usar el libro, ¿no? O sea, es como una ayudita, ¿no? Tampoco es, para mí, a lo largo de, ya llevo varios años dando clase, ¿no? Es evidente que hay estudiantes muy buenos que no necesitan libro, no necesitan ayuda, ¿no? Y hay estudiantes que entienden lo que está sucediendo, entienden lo suficiente para poder aprender, para poder pasar el curso, ¿no? Y hay estudiantes que pues, no están entendiendo el curso, ¿no? Entonces, pues un estudiante que no está entendiendo el curso, aunque uno tenga pues el libro a la mano, ¿no? Pues no difícilmente puede pasar, ¿no? Pero pues no hay ninguna bronca, ¿no? Entonces, eso es como lo que había estado pensando. Si ustedes quieren hacer el examen presencial, si lo quieren hacer en línea, para todos es una opción libre, ¿no? Las tareas, pues también pensando que es un curso híbrido, las pueden entregar en físico, las se pueden subir, ¿no? Varios de los alumnos me escribieron diciéndome que no podían venir porque están en otra ciudad, porque son foráneos, no han regresado después de la pandemia, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces también se pueden subir las tareas al Classroom con un PDF y se califican, ¿no? No pasa nada, ¿no? Una pregunta natural son los porcentajes, ¿no? Entonces, porcentajes. Este de aquí lo vamos a decidir entre todos, ¿sale? Entonces, este de aquí va a ser una elección. Ustedes tres ahorita están aquí, pero pues hay varios alumnos que van a ver las clases en línea y que necesito considerar cuál es el porcentaje que ellos quieren, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a poner un post en el Classroom donde cada quien voy a poner unas opciones para votar, ¿no? Cómo quieren que queden los porcentajes y pues la más votada es la que va a quedar, ¿no? Aquí nada más voy a poner una restricción, ¿sale? Porcentajes los decide el grupo, ¿vale? Y nada, o sea, aquí nada más voy a poner unos límites. Mínimo, cualquiera de los dos puede valer el 30% y máximo 70%, ¿no? Ese es el único límite que voy a poner. Ustedes pueden escogerlos como quieran, ¿sale? Por supuesto, la suma tiene que valer 100%, ¿no? Entonces, bueno, si yo creo que la tarea la puedo hacer mejor, entonces, si quieren, me pueden poner a las tareas el 70%, exámenes 30%. Si al revés, ¿no? Si lo que piensan es, yo pienso que puedo hacer mejor los exámenes, las tareas me quitan mucho tiempo, por lo que sea, ¿no?, por la razón que sea, entonces lo pueden poner al revés, no hay ninguna duda. Ahora aquí, en mi experiencia, esto siempre se suele definir al principio del curso, ¿no? Pero siempre, por lo regular, pasa el curso y a algunos grupos se les hace más fácil las tareas, a algunos grupos se les hacen más fácil los exámenes, ¿no? Y entonces, por lo regular lo que digo es, esto lo podemos hacer al final del semestre, ya que vienen la gran mayoría de sus calificaciones de exámenes y tareas, ¿no? Ya que sepan, me fue bien mal en las tareas, entonces prefiero exámenes, me fue mal en los exámenes, entonces prefiero tareas, ¿no? Entonces, yo de aquí les recomiendo, si quieren, se pueden escoger en estos días, por medio del Classroom, o se pueden escoger al final del semestre. Entonces, eso lo vamos a preguntar también ustedes para que ya lo vayan pensando, ¿no? Se puede escoger el porcentaje
en estos días. O al final del curso. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué más, no? El número de exámenes, no lo sé, va a depender mucho de ustedes. También yo voy a poner una fecha, o sea, no una fecha, sino un límite, porque yo puedo ir dando material. Ustedes podemos hacer los exámenes que quieran. El límite será, no sé, 8 exámenes, tal vez, uno cada 2 semanas. Hay algunos profes que luego le hacen así un examen por semana. Pero no quisiera lo que te pasó a ti, ¿no? Lo que te pasó ahí en su grupo, que es dejar todo el material y hacer un único examen. Eso es un examen final, ¿no? Entonces, sí, mínimo, yo tengo en mente al menos 3 exámenes, ¿no? Ya así por muy mínimo 2 exámenes, ¿no? Y por lo regular a ustedes les conviene en general un poquito más de exámenes para que no se les junte el material, ¿no? Porque ya después es un montón de material y es difícil sacar el examen, ¿no? Ahora, de aquí, ¿sale? En las vueltas de finales vamos a poder hacer reposiciones de los exámenes, ¿no? Entonces, en las vueltas de los finales, por ejemplo, si ustedes hicieron muy bien las tareas, ¿no? Pero, los exámenes parciales me fue muy mal, ¿no? Entonces, pueden reponer los exámenes, ¿no? Reposiciones de exámenes parciales. Y también para aquellos que lo deseen, pues va a estar el final, ¿no? Y final, ¿no? Por supuesto, en el final, ¿qué es lo que se hace? Se quita todo el peso de las tareas y todo se va a un solo examen, ¿no? Nada más que pues es un examen final. Suele ser mucho más pesado, tienen que presentar pues un montón de material, ¿no? Entonces, pero se puede hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esto de las evaluaciones, se queda la mejor calificación, ¿no? Entonces, bueno, ya sacaron 7 en la materia, ¿no? Y pues está bien, ya se quitaron una materia de encima, pero tal vez la calificación no está tan padre, ¿no? Entonces, bueno, pueden presentar reposiciones o finales sin ningún problema para intentar subir la calificación. Si reprueban el final, si reprueban las reposiciones, no les voy a poner la calificación más baja, les voy a dejarla más alta, ¿no? O sea, no tengo ningún problema con eso, ¿no? Otra cosa que luego es como muy común, lo de las décimas, ¿no? Entonces, tampoco tengo ningún problema con que en el punto 5 sube a N más 1. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé, a mí me gusta ser profesor, me gusta dar clase, mi propósito es tratar de enseñarles algo, ¿no? Yo sé que es difícil aprender mate, es difícil aprender mate en esta facultad, ¿no? Que es más abstracta, que es más formal, ¿no? Esta mate que se suele dar en los cálculos es una mate más para matemáticos, ¿no? Los actuarios, los físicos necesitan una mate sólida, pero tal vez no tan formal, ¿no? Entonces yo sé que eso luego puede ser pesado para ustedes, ¿no? Yo soy matemático, ¿no? Estoy a punto de doctorarme, pero el chiste es, lo que me gustaría es que aprendieran, ¿no? Que les gustara, que no acaben odiando cálculo o que no acaben odiando las mates, ¿no? Y pues el chiste es eso, como no ser un obstáculo en su progreso, porque yo sé que ustedes quieren ser físicos, quieren ser actuaria, ¿no? No se trata de, no te vas a titular, ¿no? Entonces, por ejemplo, también si sacan 5-5, ¿no? Esto entra dentro de esto, pero para que quede claro, 5-5,
es calificación aprobatoria. De 6. ¿No? Entonces ya, o sea, esto también es como muy común, ¿no? Muchos profes dicen, si no me sacas el 6 no te paso, ¿no? Entonces, aquí no hay bronca, si sacan 5, 5 ya, tienen el 6 garantizado. Para exentar necesitan nada más una calificación aprobatoria y ya, ¿no? No sé si tienen alguna duda de esto o falta algo. Todo bien, de verdad. ¿Todo bien? ¿Qué más? 5. Bueno, no se me ocurre nada más, pero si tienen cualquier duda me dicen, ¿no? Bueno, entonces esto es respecto a las evaluaciones, ¿no? Es como la parte luego preocupante de ser estudiante, ¿no? Así, es que, ¿cómo paso las clases, no? Y ahora respecto al temario, ¿no? Entonces no voy a escribir todo el temario, ¿no? Nada más voy a ir platicando como ciertas cosas, ¿no? Poner en contexto las cosas. Y bueno, entonces aquí tengo el temario, ¿sale? Entonces, temario. Entonces voy a poner aquí el tema 1, funciones de R en Rn, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, funciones de R en Rn, aquí está el espacio del tema 2, ¿no? El tema 2 que aparece en el temario es espacios normados. ¿Sale? Y bueno, básicamente el curso es un curso de cálculo diferencial de varias variables, ¿sale? Ahora de aquí, justamente, estas funciones de Rn son curvas, es lo que comúnmente se llaman curvas, ¿sale? Ahora, aquí ya, por ejemplo, la cosa es, ya está empezando en un espacio que es Rn, es posible que ya estén familiarizados o no, pero como no sé cómo vienen todos, más bien aquí voy a poner un pequeño tema que en realidad está vinculado con este de acá, ¿no? ¿Sale? O sea, aquí voy a poner Rn, ¿no? Voy a ver algunas cosas de Rn, ¿no? Voy a ver, por ejemplo, cosas de álgebra lineal, espacios vectoriales, espacios vectoriales, ¿no? Voy a ver algunas cosas que me interesan sobre Rn, ¿no? Que lo están poniendo aquí hasta el punto 2, pero que ya vamos a ir poniendo en contexto para tener cierto piso sólido sobre las cosas, ¿no? Entonces, aquí justamente el Rn, vamos a platicar de eso, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa del Rn? El Rn me interesa como espacio vectorial. Son vectores. Los vectores son una herramienta matemática que nos ayuda a estudiar el movimiento de las cosas, ¿no? El universo es, no sé, como este lugar gigante en el que estamos, como extraño, difícil de entender, ¿no? Hemos logrado entender algunas cosas, ¿no? La sociedad occidental con este tipo de cultura, con la ciencia, ha logrado entender algunas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí justamente el Rn, la utilidad es verlo como vectores, y los vectores son una herramienta matemática que nos va a ayudar a entender el espacio, ¿no? Hay muchas herramientas. Hay otra herramienta que se ve desde cálculo 1, que son justamente las funciones. Las funciones justamente transforman una cosa en otra. Es otra herramienta matemática para entender el movimiento, y hay un montón de herramientas más, ¿no? Estas herramientas son muy comunes en ciencias, en matemáticas, seguramente en ciencias sociales, en humanidades hay otras herramientas que ellos usan para entender el movimiento, ¿no? Y pues nada, entonces justamente a los vectores está asociado la noción de una dirección, de una magnitud,
de cosas que se están moviendo, y eso está vinculado a los espacios normados, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de eso, ¿sale? Y bueno, espacios vectoriales, espacios con producto interior, vamos a ver por qué tener producto interior es importante, ¿no? Tal vez hoy me dé tiempo de llegar a esa parte, ¿no? Funcionen, ya una vez que dé cierta base de en dónde estamos parados, de que estoy parado en RN, de que tengo cierta noción de por qué dibujo R3 y R2 de cierta manera y no de otra, ¿sale? Entonces ya voy a poder entrar a las curvas, ¿no? Las curvas, que son funciones de RN-RN, son una herramienta muy usada, sobre todo en física, ¿sale? ¿Por qué? No las curvas por sí mismas, ¿no? O sea, los matemáticos ahí luego somos como una cosa que nos gusta estudiar las cosas nomás porque son, ¿no? Y bueno, a mí me gusta hacer eso, pero mucha gente es así, bueno, o sea, ¿por qué haces eso? Pero bueno, en una curva lo que se suele hacer es justamente, tampoco un físico no estudia las curvas, lo que haces es, tienes un campo vectorial, tienes un campo gravitacional, tienes un campo electromagnético, tú quieres mover algo en ese campo de fuerzas y quieres saber qué necesitas para moverlo, para hacer ciertas cosas, sacarle cierta información, ¿no? Y entonces, justamente la forma de describir matemáticamente una trayectoria de manera precisa es justamente con funciones de R a R, ¿no? Entonces, ahí nos va a interesar sobre todo, no curvas en general, sino curvas de R en R2, curvas de R en R3, ¿no? Aunque la teoría está dada de manera general, en realidad la vamos a dar, pues, en R2 y R3 son los casos interesantes, ¿no? ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, a ver, no sé, muy interesante. Nada, por ejemplo, en cuanto a movimiento, en cuanto a desplazamiento, ¿no? Entonces, estoy hablando de funciones. Entonces, por ejemplo, la derivada de una función. ¿Qué es la derivada de una función? De R en R. El incremento instantáneo. El incremento instantáneo como físico, ¿no? Esa es la respuesta de un físico. Ajá, se puede pensar justamente como la pendiente de la recta tangente a la función en un punto, ¿no? Pero sí, la respuesta de un físico es la tasa de crecimiento, de decrecimiento, ¿no? Y las dos están bien, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la herramienta con la que se estudia la derivada? La herramienta matemática es un límite, ¿no? Lo vamos a ir platicando, ¿no? Pero aquí justamente igual. Entonces, aquí vamos a necesitar la noción de límite, pero ya no límite de R en R, sino límite ahora de R en R, ¿no? Entonces, vamos a tener que necesitar ahí incrementar ese concepto, un espacio que no es mucho más complicado, pero sí no es trivial, ¿no? O sea, dar el salto de R a R, digo de R a RN, ahí es un saltito que hay que tener con cuidado, y por ejemplo, por lo regular, a los estudiantes este salto lo que les suele costar trabajo, tal vez no es tanto la parte conceptual, sino más bien la parte matemática, ¿no? A la hora de hacer la talacha se puede poner más pesado, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí con la derivada? Con la derivada de una curva, entonces yo tengo una función, tengo un intervalo AB, tengo una función f de R, en este caso de R2, ¿no? Y entonces la derivada de la función, por lo regular y desde el punto de vista del contexto que da la física, lo que se suele pensar es que este R es el tiempo, ¿no? Esta es la variable del tiempo, ¿no? Entonces tú tienes algún objeto, ¿no? En los cursos básicos el objeto suele ser un punto, ¿no? Una partícula, para no complicar las cosas. Entonces tú tienes un objeto que se está moviendo por alguna trayectoria, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿qué resulta pasar con la derivada? La derivada ya tiene una interpretación desde el punto de vista físico más valioso, tal vez, ¿no? Que la matemática. ¿Qué es qué? Lo que resulta ser es que la derivada f' de t de 0, aquí si quieres t de 0, la derivada matemáticamente es un vector
tangente a la curva y físicamente, ¿no?, la magnitud de este vector les está diciendo la velocidad, la rapidez, ¿no?, y la dirección en cual se está moviendo en ese momento la partícula, ¿no? Entonces, ya empieza a haber cierta información física natural, al menos en términos mecánicos, de la derivada de una curva, ¿no? Y bueno, entonces a esto va asociado varias cosas de manera natural. En R3, que es un lugar donde es difícil dibujar las curvas, ¿no?, justamente vamos a tener otro tipo de herramientas formales, que es el aparato de Frenet, ¿no?, que me dice justamente cómo se está torciendo, ¿no? Van a haber muchos vínculos naturales. ¿Ustedes que estudian? Matemáticas. ¿Mande? Matemáticas. Dos matemáticas, ¿no? Entonces, justamente aquí, cuando llegamos a esta parte, lo que va a suceder es que va a haber como una clara idea de cómo se mezclan, ¿no?, eso que se dice todo el tiempo, cómo están unidos la física y la matemática, ¿no? Porque justamente cuando ustedes saquen segunda derivada, la segunda derivada matemáticamente les va a decir hacia dónde va a dar vuelta la partícula, ¿no? Y en términos de física clásica, la segunda derivada está asociada a la segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza, que es un vector, es igual a masa por aceleración. Entonces, esas cosas que en cursos más elementales de física y matemática parecen ajenas, poco a poco van a ir teniendo una base en común mucho más sólida, ¿no? Y bueno, entonces estas serán las curvas, lo que veremos de curvas, ¿no? Luego aquí, esto que está vinculado de manera natural de Rn con espacios normados, eso lo vamos a platicar, ¿no? A ver si lo platicamos hoy o la próxima clase, ¿no? Bueno, entonces un vector, ¿no?, clásico, cuarto de prepa, ¿no? Uno de los primeros días en las clases de física y llega el profe, ya, un vector es esto, ¿no? O traen una caja de vectores, ¿no? O lo que sea que quieran, ¿no? Entonces, por lo regular, un vector, ¿qué es? Un vector, ¿cómo se piensa de manera intuitiva? Un vector es ¿qué? Un vector Una flecha. es una flecha, ¿no? Tiene una dirección, ¿no?, respecto a alguna recta, por lo regular es la horizontal, ¿no? Pero puede ser respecto a otro vector, como los cursos de mecánica, ¿no? Y tiene una magnitud, ¿no? Dependiendo de si esto es mecánica, si es electromagnetismo, si es cualquier cosa, puede tener cierto contexto, ¿no? Y bueno, ahorita tal vez ya llevaron álgebra lineal, ¿no? ¿Perdón? También vamos a platicar de álgebra lineal, pero en álgebra lineal justamente uno ve espacios vectoriales, ¿no? ¿Que son qué? Son unos conjuntos que uno le puede poner dos operaciones que se suelen llamar suma y multiplicación escalar, y esas dos operaciones tienen una serie de propiedades, ¿no? Asociatividad, conmutatividad, ¿no? Elemento neutro, elemento inverso en la suma, ¿no? En la multiplicación escalar tengo asociatividad, tengo elemento neutro, no tengo las otras dos, y se distribuyen entre ambas, ¿no? Y entonces surge un concepto muy abstracto, porque ya no nada más puedo ver a Rn como vectores. Resulta que ¿qué? Resulta que ya puedo ver cosas más abstractas como vectores. Podemos ver a polinomios como vectores. Los polinomios son funciones. Bueno, bajo cierto contexto, bajo ciertas operaciones, se comportan como vectores. Podemos ver a las matrices como vectores, podemos ver asociaciones como vectores, ¿no? Pero entonces cuando uno da ese salto en el álgebra lineal, en los cursos de álgebra lineal, una pregunta natural es, todo eso está muy bien, pero ¿dónde quedó la flecha? Está muy bien que un polinomio sea un vector, pero ¿dónde está la flecha de mi polinomio? Y entonces aquí entra, tal vez yo no pondría tanto normado, sino más bien pondría espacios con producto interior, ¿no? Vamos a practicar eso, ¿no? Ahorita nada más estoy como yéndome por encimita, ¿no? Pero el producto interior, el producto punto, ¿no? Ese objeto en Rn, que de manera algebraica nada más es multiplicar componentes y sumarlas, y de manera
geométrica, tiene que ver con la proyección ortogonal de un vector sobre el otro vector, resulta que ese concepto, gracias a ciertos resultados de álgebra lineal, yo lo puedo llevar a espacios vectoriales. Entonces hay unos espacios vectoriales con esta operación de producto interior. Si yo le puedo poner a un espacio vectorial abstracto, ¿no? El espacio vectorial de todos los perros, ¿no? Que tienen dos operaciones, entonces resulta que si yo le puedo poner un producto interior a un espacio vectorial abstracto, resulta que puedo encontrar la flecha. Puedo darle a un polinomio una flecha que tiene cierta magnitud y puedo darle una dirección. Todo eso gracias al producto interior. Un espacio vectorial con producto interior implica que yo puedo poner direcciones a los elementos de un espacio vectorial e implica que yo lo puedo normar. Es decir, yo puedo ponerle magnitud a mi vector. Entonces, en un espacio con producto interior, a los polinomios que son vectores, justamente yo puedo medir el ángulo entre dos polinomios y puedo medir sus nombres, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser importante, ¿no? Porque tal vez ya lo empezaron a ver en algunos lados, ¿no? Seguramente tú en tus clases de teoría se ve mucho, pero justamente el álgebra lineal permea mucho hacia afuera, en muchas aplicaciones, hacia muchos lados, económicas, físicas, en ciencias sociales, muchos conceptos se tratan de matematizar, y uno de los conceptos o una de las matematizaciones naturales es llevarlos al álgebra lineal, porque entonces en el álgebra lineal puedo hacer un montón de cosas de manera bastante limpia y fácil, ¿no? Entonces esa es la razón, ¿no? Tal vez no han llevado ecuaciones diferenciales, tal vez ya lo llevaron, pero ahí, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales es uno de los primeros lugares donde se usa el álgebra lineal. Cuando ustedes resuelven ecuaciones diferenciales lineales, justamente las soluciones son funciones que forman espacios vectoriales y con las combinaciones lineales de esas soluciones pueden encontrar todas las soluciones. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sale? Bueno, entonces este de aquí es el tema 2, ¿sale? El tema 3, aquí no se pusieron eso, lo voy a poner más cortito. El tema 3 es topología, ¿no? Entonces, topología es una rama de las matemáticas. Las primeras veces que uno se suele encontrar, disculpen que me quite esto, pero es para que se grabe mejor el video, ¿no? Pero bueno, topología es una parte de las mates que cuando los estudiantes se cruzan con ella la primera vez es un poquito difícil de agarrar. Sin embargo, es algo como muy sólido, ¿no? Es, por decirlo así, es el estudio de qué tan cercanas están las cosas entre sí, ¿no? Es el estudio de la cercanía, ¿no? Justamente, ustedes ya llevaron cálculo 1, cálculo 2, tal vez ya vieron algunas otras materias, ¿no? Donde, ¿qué es lo que se suele hacer? La distancia, ¿no? ¿Cuál es la distancia en la recta real? Pues la distancia, nada más dos puntos, A y B, y ves cuánto mide ese segmento, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre dos puntos del plano, ¿no? Pues te tomas justamente, ¿qué? Dos puntos y por el teorema de Pitágoras tú puedes calcular cuánto vale esta magnitud, ¿no? Bueno, con una regla más fácil, ¿no? Y entonces ahí es muy natural, por ejemplo, en los límites, la definición del límite tiene que ver con distancia. El límite es una herramienta de aproximación, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo el límite? El límite está diciendo, tú quieres tener cosas cercas, que te aproximes. Quiere decir que puedes estar tan cerca de mí como yo quiera. Bueno, resulta que con los años, ¿no? Pues mucha gente se dio cuenta que la cercanía no necesariamente tiene que ver con distancia, tiene que ver con una noción abstracta de conjuntos, o se puede poner en términos de una noción abstracta de conjuntos, ¿no? Lo vamos a platicar, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que ver con llamar a unos conjuntos que se llaman abiertos, como el intervalo abierto, ¿no?
Y justamente que la unión infinita de intervalos abiertos, la unión arbitraria, da otro intervalo abierto, la intersección finita de conjuntos cerrados, intervalos cerrados, da un conjunto cerrado, ¿no? Y esas nociones tan abstractas son las que actualmente se usan para decir qué tan cerca están las cosas, qué tan cerca están las cosas la una de la otra, ¿no? Justamente en topología, una de las herramientas que van vinculadas a esta cercanía son las funciones continuas. Las funciones continuas son justamente una de las herramientas fundamentales en ciencias. Ver cómo se transforman las cosas sin romperse. Resulta que todo eso se puede ver en términos de esas cosas abstractas, ¿sabe? Y entonces, ¿qué? Entonces hay aquí una situación abstracta que es difícil de agarrar y sin embargo va más allá de la distancia. Para estar cerca de las cosas la una de la otra no es necesaria la distancia, ¿no? Por ejemplo, para los que hayan llevado probabilidad pasa algo muy parecido justamente con los espacios de medida, o en su clase de probabilidad es probable que lo hayan llamado espacio de probabilidad, ¿sale? Ahí lo que está sucediendo es, tú tienes un evento, tienes un dado, tiras el dado y entonces el dado nada más tiene teóricamente 6 formas posibles de caer, y entonces tú le quieres asignar un número al evento de que te caiga 5 de manera arbitraria, ¿no? Tú le quieres asignar un número que lo estás relacionando con la posibilidad de que caiga esa cara, y entonces tú le estás poniendo una medida a un evento, ¿no? Al final de cuentas, muchas de las cosas que se hacen en física, que se hacen en ciencia, es medir, y el problema de medir resulta ser un problema que tiene cierto grado de subjetividad. ¿Qué quieres medir? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres medir? Yo quiero medir, ya es viernes en la noche, ¿no? Y entonces yo lo que quiero medir es, pues quiero ir a echar unas chelas, pero no tengo dinero, entonces mi medida tiene que ver con, a ver cómo le hacemos para comprar unas chelas económicas, ¿no? No, yo quiero ir a bailar, quiero ir a ligar, quiero ir a conocer chavas, quiero ir a conocer chavos. Tú estás usando otra medida, no quieres usar la medida de que te salgan baratas las chelas, tú lo que quieres es hacer otra cosa, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, en probabilidad, justamente lo que haces es medir eventos, y resulta que para medir eventos, algo que se usa actualmente es otra cosa abstracta, son las sigmas álgebras. Las sigmas álgebras hacen algo parecido, te fijas en intersecciones, te fijas en uniones, te fijas en sumas, ¿no? Entonces, es así como algo raro, ¿no? Bueno, todo eso está vinculado, bueno, no lo de probabilidad, pero la probabilidad es como un ejemplo que se liga a la topología, ¿no? La topología va a medir las cosas cercanas, cosas que tienen frontera, ¿no? Funciones continuas, cosas que nada más es una componente, nada más es una cosa, no varias, o varias cosas, o cuantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la topología, ¿sabe? Se introduce hasta cálculo de varias variables, porque justamente en cálculo de una variable no es necesaria tanta tecnología, ¿no? Y entonces ya cuando uno salta a RN, ya uno ya tiene más espacio para moverse. Y entonces como uno tiene más espacio para moverse, hay que tener cuidado, ¿no? Al menos en los fundamentos matemáticos, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ustedes van a ser topólogos, bueno, tal vez ustedes sean topólogos, en algún momento les lata eso, ¿no? Ustedes tal vez no, ¿no? Es difícil tal vez meterse a usar topología en física, en cosas económicas, pero puede pasar. Hace unos años se dio un premio Nobel justamente a unos físicos que encontraron unas relaciones en los átomos, bueno, en los quarks, no me acuerdo, que justamente estaban ligadas con topología, ¿sale? Entonces, pues quién sabe, ¿no? Pero ese es como el contexto en el que está parado, ¿no? Bueno, y luego de eso viene funciones.
funciones de Rn en R. ¿Sale? Es aquí donde ya empieza a expandirse más, ¿no? Si se dan cuenta, la topología la pusieron después de las curvas. Todavía no es tan necesario, porque mi espacio donde está el dominio, el espacio que estoy deformando, siguen siendo los números reales. Cuando salto a estas funciones de aquí, mi espacio se hace mucho más grande. El espacio en el que me muevo, el dominio, lo que voy a deformar, se hace más grande. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, en funciones de en R, por ejemplo, estos se llaman, en física, se llaman campos escalares. Ya tengo mucha más información, ¿no? Ahora, por ejemplo, en una función de R2 en R, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer aquí es deformar algo que tiene dimensión 2, ¿sale? Puedo ver la gráfica de la función. La gráfica de la función va a ser una superficie. Va a ser una superficie por acá, ¿no? Y entonces ahora ya tengo mucho más espacio para moverme. ¿Para moverme en dónde? En el dominio. ¿Sí ven? Si se dan cuenta aquí en los números reales, ¿cuántas formas de moverme hay alrededor de T0? Nada más hay dos. O me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda. Y ya no hay más. ¿Sí ven? Matemáticamente eso hace más sencillo, hasta cierto punto, de moverme, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo me paro aquí en un punto X0, Y0. ¿Cuántas formas distintas para llegar a X0 y Y0 hay? Hay una infinidad, ¿sí ven? Aquí simplemente hay una infinidad de rectas que pasan por este vector X0 y Y0 y yo me puedo acercar por ellas. Pero la cosa no para ahí. No, nada más hay una infinidad de rectas. Yo me puedo acercar con alguna curva. ¿Sí ven? Entonces ya a la hora de subirle la dimensión, a la hora de que hay más espacio, pueden pasar más cosas. Va a ser más rica la matemática, pero también tengo que andar con más cuidado. Por eso se introduce la topología, porque yo tengo que tener cuidado a la hora de aproximarme. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a usar la herramienta de límite. La herramienta de aproximación la vamos a usar de nuevo, ¿sale? Y la derivada, ahora aquí la derivada tiene un sentido matemático más directo. La derivada es que la derivada es el plano tangente a la superficie en un punto. ¿No? Bueno, un poquito feo de ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Entonces ahora, así como las funciones de R en R, que eran derivables, eran funciones suaves, ¿no? Aquí los campos escalares, las funciones de Rn en R, que sean derivables, lo que va a suceder es que estas superficies van a ser suavecitas. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces ya tengo un montón de herramientas más, ya están pasando más cosas, ¿no? Por ejemplo, una herramienta clásica del cálculo, ¿no? Desde que llegan a la prepa, a sexto de prepa, es de los mínimos y máximos, ¿no? Algunos problemas interesantes, algunos problemas de flojera, ¿no? Como, voy a doblar una caja, ¿cuál es el máximo de volumen que puede lograr? Sí, claro, yo me paso pensando en eso todos los días, ¿no? ¿Cómo maximizar una caja, ¿no? Bueno, aquí al menos ya se vuelve más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, o sea, si ustedes tienen una gráfica de una función de R en R, claro, hacer la matemática y todo, pues tiene ahí su talacha, su trabajo, pero si yo te doy una imagen, dame los máximos y mínimos, relativos y absolutos, pues bien fácil, ¿no? Pero si ustedes tienen aquí una imagen, localizar máximos y mínimos ya puede ser mucho más rico que esto, ¿no? Podrían tener algo así, por ejemplo, como un volcán, ¿no? En un volcán tienen una infinidad de ¿qué? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, como es que es suavecita, aquí tienen toda una infinidad de máximos. ¿Sí ven?
y no son constantes, porque aquí para que ustedes tuvieran una infinidad de máximos o mínimos, tenía que ser un cacho de una función constante, y aquí no necesariamente, ¿no? Todavía más, aquí por ejemplo, y tiene que ver con topología, ¿qué es lo que pasa con el dominio de este volcán? Pues lo que podría suceder es que aquí, en la orilla, ¿sale? Lo que hace la gráfica es hay una cosa rara, entonces ahora ya tienes que checar la frontera para ver qué es lo que está pasando con los máximos y mínimos, ¿no? Se empieza a ver como más riqueza y también las herramientas matemáticas van a necesitar expandirse más para que puedan localizar en este caso máximos y mínimos, ¿no? Ya de paso le dije que este es el último tema que viene aquí. Aquí lo ponen hasta el último, no lo vamos a ver al último. Este de aquí es el 4, ¿no? El 7 es máximos y mínimos, ¿no? Porque máximos y mínimos en realidad donde se usan es en esta cosa de aquí. Ya, en los campos vectoriales uno puede ir viendo las componentes, pero donde se usan son, ¿no? ¿Sí? ¿Tú das preguntas? ¿No? Bueno, entonces ahí está, esas son las funciones de Rn en R. Y luego, después de todo esto, aquí hay un tema que son transformaciones. Transformaciones lineales. Y otra vez lo están poniendo antes de un tema importante, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí voy a poner Rn antes de las curvas, topología antes de los campos escalares, porque voy a entrar a un tema en el que se van a necesitar, ¿sale? Entonces aquí tengo transformaciones lineales, ¿no? Son las transformaciones, las deformaciones naturales en términos de espacios vectoriales, ¿no? Es fácil decirlo con palabras. Son las transformaciones que abren sumas y sacan escalares en espacios vectoriales, pero el chiste no es nada más decir abren sumas y sacan escalares. El chiste es que las transformaciones lineales, si ustedes tienen un espacio vectorial B y un espacio vectorial W, ¿sabe? Lo importante del espacio vectorial es la estructura que le da la suma y la multiplicación escalar al espacio vectorial. Y entonces lo que está diciendo una transformación lineal es algo muy importante. Estoy deformando un espacio vectorial en otro, pero la estructura vectorial no la estoy rompiendo. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir? Pues yo me tomo un vector X, me tomo un vector Y, ¿no? Lo sumo y me da ¿qué? Me da un vector X más Y. A ese vector X más Y le aplico la transformación lineal. ¿Qué quiere decir? Que la transformación no rompa la estructura. Pueden hacer eso y eso es completamente equivalente a que se toman la X, le aplican la transformación lineal, se toman la Y, le aplican la transformación lineal y luego la suma. ¿Sí ven? Y entonces es exactamente lo mismo, o sea, P de X más P de Y. Una suma la hacen en el dominio y la otra suma la hacen en el contradominio. Y es una transformación lineal porque respeta la estructura, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene? Eso está muy bien en términos de álgebra lineal, pero ¿qué tiene que ver con el cálculo? Con el cálculo cambia completamente la naturaleza de la pregunta de qué es la derivada de una función, de alguna función, ¿no? Entonces, 6, ¿qué es lo que tengo? Funciones de Rn en Rn. Y esto, todo este paso de pasar primero por las curvas, luego por los campos escalares, es para construir como un camino pedagógico a llegar a estas funciones de aquí, ¿sale? Estas funciones de aquí ya es donde empieza lo pesado y también es donde ya hay una riqueza
mucho mayor, ¿no? ¿Por qué empieza lo pesado? Para empezar, se desmorona toda la capacidad visual que tenemos, ¿sale? Por ejemplo, en las curvas lo que se suele dibujar es la imagen de la función, ¿no? En los campos escalares lo que estoy dibujando es la gráfica de la función, ¿no? La gráfica de una función matemáticamente tiene un significado preciso, ¿sale? Son parejas ordenadas x, f de x, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí esto vive en R3, ¿no? Tal que x está en el dominio de la función, ¿no? ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Aquí yo puedo visualizar la gráfica de la función. Cuando salto a funciones de Rn en Rn, eso se desmorona. ¿Sí ven? ¿Cuál es el caso más trivial? El caso más trivial es de R2 a R2. La gráfica de una función de R2 en R2 está en R4. Y entonces rompo ya la forma de visualizar las cosas, ¿no? Para ustedes que son matemáticos, para también ustedes que son físicos, ustedes van a llevar luego variable compleja. Variable compleja son justamente funciones de los números complejos a los números complejos, y parte de la dificultad de esa materia es justamente que no pueden ver la gráfica de la función, ¿no? Entonces tienen que acudir a otro tipo de herramientas para entender qué es lo que está sucediendo con estas funciones. ¿Sí ven? Bueno, de aquí pasan dos cosas. En realidad, ¿sale? Al menos desde el punto de vista físico, lo que interesa de estas funciones no es de Rn a Rn, es justamente de Rn a Rn. Porque entonces una de las herramientas es justamente ver esto como campos vectoriales, ¿no? Yo me tomo un vector en R2 que tiene dos componentes, le aplico una función, me dan otros dos componentes, y entonces yo lo que hago es ponerle la flecha en la cual fue deformada, ¿no? El vector, ¿sale? Evalúo un vector y me da otro vector, y entonces aquí se genera un campo vectorial, ¿no? Un campo vectorial como ¿qué? Como el campo gravitacional, como el campo electromagnético, ¿no? Entonces, ya tengo una herramienta justamente para estudiar esos campos, ¿no? De hecho, si han leído la historia tantito, ¿no? Yo al menos lo que conozco de esa pequeña historia es justamente eso. O sea, toda esta parte de cálculo de RNR, sí hubo ahí un ataque desde los dos puntos de vista, desde las mates y desde la física, pero todo lo que se generó en cálculo vectorial primero fue físico, ¿no? Y el pionero fue Faraday, ¿no? Que justamente dijo, pues está pasando ahí algo que se está moviendo, ¿no? Y entonces un montón de resultados de cálculo de varias variables primero se dieron físicamente, y ya luego dijeron, cuando formalizo la mate de esto, resulta que sucede, ¿no? Eso es para cálculo 4, pero teorema de Green, teorema de Gauss, teorema de Stokes, justamente eso sale naturalmente, se descubrió naturalmente del estudio del electromagnetismo, y luego fue llevado, ¿no? O sea, ahí pasó lo contrario, nació desde la física y se llevó para allá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas funciones de Rn en Rn, ¿no? Lo que va a suceder con estas funciones, que tiene que ver con estas transformaciones lineales. Bueno, en álgebra lineal, por ahí tienen un resultado. El espacio de todas las transformaciones lineales es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, el espacio de las transformaciones lineales, este de aquí, es un espacio vectorial, ¿no? De un espacio vectorial, es más, lo voy a poner aquí, de dimensión n a dimensión m, voy a poner aquí Rn y Rm. El espacio de transformaciones lineales es un espacio vectorial. Cada transformación lineal yo lo puedo ver como un vector. Bueno, ese espacio es isomorfo linealmente, hay una transformación lineal biyectiva de este espacio a las matrices de M por N.
¿Se ven? Entonces es común que un profe de cálculo 1, un profe de prepa, un profe de alguna materia, le pregunta a los alumnos, dime cuál es la derivada, ¿qué es la derivada de una función real? Y el alumno diga, es la recta tangente. Y el profe diga, no es cierto, es la pendiente de la recta tangente, no es la recta tangente. Y sí, hasta ese momento tiene razón, pero cuando ustedes pasan por álgebra lineal y ya tienen este resultado, con los ojos del álgebra lineal, la pendiente, ¿sale? La pendiente, que es una matriz de 1 por 1, es que es equivalente a la transformación lineal que mejor aproxima la función en ese punto. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? Cuando saltamos a funciones de Rn en Rm, la derivada de una función de Rn en Rm es la transformación lineal que mejor aproxima a esa función en un punto, pero también es una matriz de m por n. ¿Se ven? Entonces, en curvas, justamente la derivada es una matriz ¿de qué? De n por 1, es decir, un vector. En campos escalares, la derivada es una matriz de 1 por n, o sea, un vector. ¿Sale? Tienen distintas interpretaciones, pero son vectores. Pero cuando salto a funciones de Rn en Rm, tiene un sentido completamente distinto. La derivada es una matriz de n por n. La transformación lineal, la derivada se vuelve mucho más rica. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Algo que es muy importante y que se los tengo que decir antes de que se me olvide, ¿no? Las clases conmigo no van a ser lunes, miércoles y viernes, van a ser lunes, martes y jueves, porque yo tengo que dar clase miércoles y viernes, también doy clase de ingeniería, entonces miércoles y viernes tengo que dar clase allá, ¿sale? Entonces la clase va a ser lunes, martes y jueves. Y la ayudantía va a ser miércoles y viernes, ¿no? Ahorita se los comento antes de que se me olvide, ¿no? Ahorita ya hay un ayudante del curso, ¿no? Si se dan cuenta no ha aparecido el nombre. Resulta que mi ayudante está inscrito como ayudante en varios cursos, pero me dijo que sí lo va a hacer, que va a dar de baja la otra ayudantía, ¿no? Entonces, hasta que eso pase, va a aparecer. En caso de que él no sea por alguna cosa, pues entonces va a aparecer otro chavo, ¿no? Yo les voy a decir esta semana, ¿no? Le voy a preguntar al que va a ser nuestro ayudante si sí va a venir el miércoles, y si no va a venir, les digo, ¿no? Pero, en principio, así van a estar las cosas, ¿no? ¿Dudas, preguntas, Mario? ¿No? Entonces, este es como el contexto general, ¿sale? Y toda esta parte es puramente diferencial, ¿no? Ya el salto a cálculo 4 es el salto al cálculo integral, ¿no? Que luego es un poquito tedioso, ¿no? Hay algunos resultados que son muy ricos y hay algunos resultados que son así como... Y lo padre del cálculo 4, o al menos para mí, es como toda esta parte que salta a campos vectoriales. El teorema de Green, el teorema de Stokes, el teorema de campos, ¿no? Que se vinculan con el determinismo de manera natural, ¿no? Y ya de ahí el salto a ecuaciones diferenciales también es natural, ¿no? Sobre todo a sistemas de ecuaciones diferenciales que son los objetos muy curiosos, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces la bibliografía la puse en la presentación, ¿no? Si quieren la platicamos tantito, es una cosa que se me olvidó poner hace rato, ¿vale? ¿Qué? Ya mencionó lo de Classroom, el código para inscripción, para acceder. Ya envié para acceder al Classroom a todos los inscritos, ya les envié la invitación. ¿Sale? ¿No te ha llegado a ti? No lo he checado. Sí. Creo que a mí tampoco me llegó. ¿No les llegó? Por favor, si no les llegó, envíen un correo, porque lo que hice fue del correo con el que aparecen en la lista de calificaciones, ahí les envié
No te ha llegado, ¿no? No, ¿Tampoco? Entonces, por favor, o igual, bueno, igual ahorita que acabe la clase, sí, una vez lo hacemos, ¿no? Ok. Bibliografía, ¿no? Bueno, aquí voy a dar varios sabores de bibliografía, ¿no? ¿Sabes? No voy a llevar un texto base, ¿sale? Eso no lo voy a hacer. Tal vez para algunos temas sí me meta así como a decir, estoy viendo este tema en este libro, ¿no? Por lo regular, lo que les recomiendo es que ustedes busquen un libro con el que les guste, con que sientan que el autor les está comunicando cosas como tangibles, ¿no? Para que lo lleven, ¿no? Yo les voy a recomendar algunos, pero pueden tomarlos o pueden escoger los suyos, ¿no? Primero, ¿no? Para empezar, están los básicos, ¿no? Que aquí son un poquito así como que tienen mala fama, ¿no? Tienen mala fama, pero todo el mundo los lee, ¿no? Porque es así cuando, no entiendo qué está haciendo el profe, a ver, hay un libro básico, ¿no? Entonces, básicos hay un montón, ¿no? Está el Stuart, ¿no? Está el fin o fin. Es fin, ¿no? No. Fin. Está el Sbokovsky. Unos más nuevos, unos más viejos, ¿no? Está el Leis, ¿no? Bueno, los básicos tienen la ventaja de que tienen un montón de cuentas sencillas, cuentas a nivel más o menos, ¿no? Algunos tienen cuentas un poquito más complicadas, ¿no? Raramente traen demostraciones, a menos que sean como muy sencillas, ¿no? ¿Qué es lo que vale la pena de los básicos? Lo que vale la pena de los básicos muchas veces son los dibujos, ¿no? Tienen los dibujos bonitos, ¿no? También el texto está como muy masticable, ¿no? Ahora, el problema es que los básicos de varias variables hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los de una variable no pasa esto que voy a mencionar. Con los de una variable son bastante confiables, ¿no? Aunque son más básicos que el Spivak, que el Apóstol, que el Courant, etc., ¿no? Lo que sucede aquí es, sobre todo, entre más suben de funciones de curvas, de campos escalares a campos vectoriales, se nota cómo los autores no quieren complicar al estudiante con explicaciones, pero las explicaciones quedan cortas, ¿no? Por ejemplo, en temas como integral de superficie, que no vamos a ver, ¿no? Pero en temas como integral de superficie, en los teoremas de Green, de Stokes, todas esas cosas, que son una cosa así como más de cuidado, ya como que los autores ya dan unos pasos gigantes así de, no te apures, esto es nada más, calcula esto y ya, ¿no? Entonces, estos de aquí valen la pena que les echen un ojo para cuentas básicas, para agarrarle un poquito, para ver dibujos, ¿no? Pero tengan cuidado, ¿no? ¿Sale? Porque puede que no estén diciendo cosas. Por ejemplo, una de las cosas que omiten todos los textos básicos es todo lo de topología. Ellos no se van a meter a decir qué es un conjunto abierto, qué es un conjunto cerrado, un conexo, ¿no? A veces cuando ya no pueden, como que dicen, un conexo es algo que está pegado ya, ¿no? Pero por ejemplo, abierto nunca mencionan. Lo que hacen es, se toman bolas abiertas, ¿no? Bolas en frontera y ya, se quitan con eso de cualquier problema, ¿no? Bueno, vinculado a esto, voy a subir varios de estos PDFs al Classroom. Hay unas notas, hay un alumno que tuve para su examen, que era computólogo, y él hizo unas notas con un programa que no sé si desarrollaron aquí o en dónde, pero él hizo unas notas de matemáticas 3, ¿no? Estas las voy a subir, ¿sale? Estas de aquí no me interesa tanto las notas son muy básicas, ¿no? Y el mismo estudiante lo menciona. Las notas es como nada más para poner ahí el contexto de lo que está haciendo. Lo que vale un montón la pena de estas notas son todas las, se me olvidó el nombre, pero
todas las interacciones que tienen. Si vieron el cartel que subí al Facebook, ¿no? Justamente esas imágenes las saqué de ahí, porque entonces lo que tiene son, no sé si llamarlo apps o no sé cómo llamarlo, ¿no? Es que no es apps, se me fue el nombre. Simulaciones, ¿no? Ajá, como simulaciones. O sea, lo que tú tienes es, ¿quieres ver una curva? ¿No? Te dibuja la curva, como que tiene ahí un cuadrito. Al cuadrito, hay veces que tú le puedes poner la curva que tú quieras y te la dibuja. Y le pones como el intervalo que tú quieres. Y entonces, no nada más tienes una, sino que la puedes mover y se mueve en tiempo real, ¿no? Y puedes poner un campo vectorial, puedes poner una curva sobre un campo vectorial, el trabajo, etc. Entonces lo que vale mucho la pena de estas notas es justamente algo que difícilmente puedo hacer aquí, ¿no? O sea, pues este dibujo, pues tal vez está más o menos entendible si lo explico, pero la verdad es que está chafa, ¿no? Si lo ven ahí con colores y todo eso, van a ver la superficie, van a poder mover cosas, ¿no? Entonces eso es algo que es muy pedagógico, ¿no? Entonces, notas de matemáticas 3, ¿no? Para visualizar. ¿Sale? De esto de aquí, ¿no? Esto de aquí puede ser más dirigido si quieren profundizar cosas, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta, ¿sale? Bueno, a ver, antes de ese texto. El apóstol, ¿no? El apóstol a mí se me hace un buen libro, es un Cálculos, ¿no? Es un libro ya más avanzado, sin embargo no está tan pesado, ¿no? Va platicando cosas, va demostrando las cosas, ¿no? Todo lo va demostrando, pero para mí es como bastante platicado, es algo así como pues sí, como el nivel del Spivak, ¿no? Aunque tal vez muchos suben el Spivak, ¿no? Pero tiene como ese nivel. Y de hecho a mí se me hace más amigable que el Spivak, ¿no? El Spivak luego quiere hacer cosas más avanzadas, pero no las dice. Por ejemplo, en el tema de integral, ¿no? Cuando quiere ver integral de funciones que son discontinuas, ese es todo un tema, es un tema de cuidado. Y entonces él como que no quiere meterse a la parte ruda, porque la parte ruda es una función es integrable, sí, solamente si el conjunto de discontinuidades de la función es de medida del vec0. Pero el Spivak no se quiere meter con eso, y como no se mete con eso, hace un relajo en sus ejercicios y en su teoría, ¿no? Entonces, bueno, el apóstol es un libro más avanzado, ¿no? Ya para que digan, este de aquí no me está alcanzando este de aquí, o quiero entender algo más de manera profunda, o necesito entender, porque no les estoy pidiendo un ejercicio, sino la demostración de un resultadillo, ¿no? Este de aquí les puede ayudar bastante, ¿no? Ahora, estos son avanzados, ¿no? Entonces, aquí hay un libro, ¿sale? Que es el Sagan. Es un libro, bueno, yo tomé cálculo con un profe que se llama Javier Fernández, y a él le gustaba ese libro, ¿no? Y bueno, ya luego yo lo leí, por ejemplo, lo leí para hacer un examen de ingreso a la maestría, y me pareció bien hasta cierto punto. Luego es así como, es un libro que se llama Cálculos también. Y es un buen libro, pero es un buen libro sobre todo para profes, ¿no? Pero si lo que quieren es profundizar, ¿no? Ver así como ejemplos, así como, así la excepción a la regla, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este es un buen libro, ¿no? También lo voy a subir a la red, ¿no? No se ve bien el pizarrón, pero es un buen libro, es un libro avanzado, ¿sale? Tal vez un poquito ahí. Su notación luego es como una de las cosas que le falla mucho, como que la notación se queda corta, ¿no? Y bueno, otro libro que puse fue el Flynt, ¿no? Que también se llama Cálculos. Desde un punto de vista intuitivo y físico, ¿no? No lo voy a contar todo porque lo voy a subir. Este de aquí es bastante bueno. Este libro de aquí es como un libro que está entre los básicos
y los avanzados, ¿no? Es justamente un buen libro donde dices, es que aquí están haciendo una cuenta, pero no estoy entendiendo qué está pasando. Y me voy al avanzado y es, o sea, no le estoy agarrando al avanzado. Entonces, este de aquí es muy bueno porque justamente lo que hace es tratar de meterse desde el punto de vista intuitivo, físico, bien a las cosas, ¿no? A muchas cosas. Es un libro que tiene mucha parte de cálculo de una variable, de derivada y de integral, pero tiene un cacho de parte de cálculo de varias variables, ¿no? Entonces, vale la pena. Y pues ahí, conforme vayan saliendo otro tipo de libros, o conforme vaya dando clases y diga, este libro está padre, sí que echar poco, te lo recomiendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, justamente ya estamos empezando algo que les interesa mucho a ustedes, que es la parte vectorial o de física. Si quieren ver cosas de física, yo les recomiendo mucho a Feynman, ¿no? Lectures on Physics. Entonces, si les gusta la física, si quieren estudiar física, y esto en general para física clásica, no sé que también estén en mecánica cuántica, ¿no? Pero les recomiendo mucho eso, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, creo que ¿sale? Entonces, bueno, entonces si no hay dudas, vamos a empezar. Entonces, lo primero que quiero ver es cómo andan en la base, y en la base son los números reales. ¿Qué son los números reales? Ahora sí, bueno, les digo, ¿no? Me gusta como tratar de interactuar. Yo sé que luego siendo estudiante no están obligados a interactuar, ¿no? Si quieren interactuar, no siempre interactuar. Pero sí me gusta, ¿no? Como que me gusta tratar de crear un ambiente de diálogo, ¿no? Y si tienen cualquier duda, por favor díganmela, ¿no? Así que digan, o sea que yo ya llevo como ya varios años en esto, ¿no? Haciendo mate, ¿no? Haciendo mate, lo que sea. Entonces luego ya uno se acostumbra al medio, ¿no? Entonces, si ven que yo digo algo y dicen, eso no sé qué diablos es, por favor pregunten, ¿no? Bueno, números reales, ¿no? ¿Qué pasa con los números reales? ¿Alguien sabe qué onda con estos números? ¿Alguna noción que... Bueno, es el conjunto de unión de los racionales con los irracionales. ¿Y qué son los irracionales? Los irracionales no me acuerdo. Pero los racionales es los de que son de la forma de ¿qué? P sobre Q, ¿no? Y los otros no me acuerdo. Los no me acuerdo. Sí, es lo que dices, justamente es lo que dices, pero justamente los irracionales, hubo toda una cosa para decir eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, hasta donde yo entiendo, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Es un tema difícil, ¿no? Sobre todo fue un tema muy estudiado en el siglo XIX, ¿sale? Pero por ejemplo, ¿sale? ¿Quiénes son como los fundadores de esta ciencia occidental? Los fundadores de esta ciencia occidental se consideran los griegos, ¿no? Son los primeros, fue la primera civilización que hizo un razonamiento lógico, un estudio lógico de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Y a ellos se les atribuye el inicio de esta forma de pensar de manera racional, ¿no? Que tiene muchas limitaciones, luego también vamos a platicar eso, ¿no? Pero bueno, entonces los griegos, sea como sea, tampoco soy experto en la historia de griegos, pero sea como sea, tenían dos cosas en matemáticas desarrolladas, bueno, en varias cosas, pero tenían dos cosas desarrolladas de manera bastante completa, ¿no? Como muestran los elementos de Euclides.
Uno es la geometría plana, ¿no? Resultados de geometría plana, y el otro es cierta álgebra, en realidad cierta aritmética, ¿no? Y entonces una de las cosas que ellos querían hacer era poner un sistema de números vinculado con la idea de una recta, ¿no? La idea de una recta completamente abstracta que no tiene grosor, ¿no? Y que está formada por puntos, y entre esos puntos no hay huecos, ¿no? Entonces los griegos querían justamente asociar eso, un sistema de números, a una recta, para que sus resultados de geometría poder hacer cosas justamente con magnitudes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los griegos, de cierta forma, ¿vale? Ellos ya conocían a quiénes, ya conocían a los números naturales, ya conocían a los números enteros, y ya conocían a los números racionales, ¿no? Y entonces resulta que ellos pudieron argumentar ciertas cosas. ¿Qué fue lo que pudieron argumentar? Lo que pudieron argumentar es que si yo tengo la idea de esta recta real, y justamente con estas proporciones uniformes de dividir en segmentos iguales, yo puedo colocar a los números racionales sobre puntos en esa idea de la recta. Y ellos argumentaron que dado cualquier punto que ustedes se tomaran aquí, ¿no? Ustedes se podían acercar a ese punto con números racionales, ¿no? PNQN, ¿no? Esto es notación moderna, por supuesto, pero argumentaron que pueden dar un número infinito de racionales que se pueden acercar a cualquier punto de la recta, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces ellos pensaban que ese argumento era suficiente para decir, entonces la recta está hecha de números racionales, ¿no? Y luego viene por ahí un chismecillo que nadie sabe si es cierto o no, pero a todo el mundo le gusta contar, ¿no? Había una escuela muy famosa que eran los pitagóricos, ¿no? Y entonces por ahí dicen que uno de los pitagóricos, justamente una de las cosas que ya hacían los griegos era la famosa construcción de regla y compás, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo uno de los pitagóricos? Uno de los pitagóricos lo que hizo fue, que es la primera demostración que se da en cálculo 1, si se acuerdan, fue tomar el intervalo unitario, lo construyó de manera perpendicular sobre el 1, ¿no? Aquí, ¿no? Esto mide también una unidad. Y ya que hizo esto de aquí, se tomó un compás, se tomó esta longitud, y entonces bajó esto aquí, ¿no? Y entonces, justamente como vieron en cálculo 1, probablemente no, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue suponer que esto era un número racional y llegó a una contradicción. Y entonces encontró un punto en la idea de la recta sin hoyos que no era un número racional, ¿no? Por supuesto, ahorita ya estamos como tan acostumbrados que cualquiera te va a decir, ¿no? Eso es raíz de 2, ¿no? Por supuesto, eso no tenía sentido en ese entonces, ¿no? Y entonces el chisme que se suele contar es que por haber descubierto eso, pues que se recharon, ¿no? Así como, no me vengas a mover las cosas aquí, o sea, ya hemos hecho muchas cosas y bueno, por ahí dicen que lo mataron, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces la cosa es que justamente durante mucho tiempo se trató de poner un sistema, ¿no? Se trató de poner un sistema de números que se acoplaran, ¿no? Justamente los números racionales
no son suficientes, ¿no? Y de hecho hasta pasa lo contrario, no es que falten algunos, faltan la mayoría, ¿no? Bueno, entonces ahí hay toda una construcción, tal vez alguno de sus profes de cálculo 1 o de álgebra superior haya visto la construcción de los reales, no voy a ver eso, ¿no? Pero entonces los reales es un conjunto, ¿sale? Es un conjunto. ¿Qué conjunto es, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, bueno, aquí mismo es más, con este punto que ya tengo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a dividir en segmentos iguales, ¿no? Una vez que yo establezca una medida de la unidad, ¿no? Pongo los números enteros, ya puedo poner los números racionales, y entonces, ¿qué? Actualmente, o al menos en las clases de mate, de la primaria, secundaria, etc., ¿no? Lo que se suele hacer es ¿qué? Lo que se suele hacer es, se divide en 9 cachos iguales, ¿no? Y en esos 9 cachos iguales se localiza el punto, ¿no? Por ejemplo, aquí, este punto estrella, ¿no? Ah, y entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy dividiendo en 9 cachos iguales, digo 9 cachos, en 10 cachos iguales, perdón, ¿no? Entonces, cada uno de estos es la décima parte de este intervalo unitario que puse aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ah, bueno, lo que voy a hacer es colocar un número y ver, ir acercándome al punto que quiero localizar, ¿no? Entonces aquí sale, por ejemplo, bueno, voy a poner, bueno, aquí está el 0, aquí está el 1, y entonces ¿qué? Y entonces supónganse que por aquí está el punto que quieren localizar, que quieren ponerle un número real, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces dividen en 10 cachos iguales, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces, pues cada uno de estos es una décima parte, una décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, etc., ¿no? Y bueno, esto de aquí, este es como se escribe de manera racional. Este de aquí, en realidad le van a poner ¿qué? Este de aquí es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ya que localizan en dónde está este de aquí, ¿qué es lo que se vuelve a hacer? Lo que se vuelve a hacer es, se vuelve a partir en 10 cachos iguales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces se trae, ahora estoy en un intervalo que va de 8 décimas, o lo que voy a llamar como 0.8, ¿a dónde? A 9 décimas, que es lo que voy a llamar 0. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, otra vez, bueno, esta estrella quedó aquí en algún punto, entonces, ¿qué? Entonces, vuelvo a partir en 10 cachos iguales, ¿sale? Y justamente le voy poniendo la numeración, ¿no? 0.81, 0.82, 0.83, ¿no? ¿Sale? Eso como que se ve que lo tienen bastante claro, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya, ¿quiénes son los reales? Los reales es el conjunto que a los enteros, aquí me tomo un entero y le voy sumando potencias de 10, bueno, de fracciones de 10. Entonces aquí tengo A más A1 entre 10 más A2 entre 10 al cuadrado más A3 entre 10 al cubo y así sucesivamente, ¿no? Esa de ahí es una suma infinita. Parte de la chamba de la gente que formalizó todo este concepto fue ver que esta suma infinita, esta serie, siempre converge, ¿no? Cuando ustedes sumen una infinidad de cosas,
hay que tener cuidado porque se les puede ir. Bueno, con esa suma no hay ningún problema, ¿no? Aquí el A mayúscula, que es un entero, ¿sale? Los AIs, que es lo que se suelen llamar dígitos, están entre 0 y 9, y el I es un número natural, ¿no? Entonces, ese de ahí es el conjunto de todos los números reales, ¿no? Que por lo regular no se escriben así, ¿no? Se escriben simplemente como A.A1, A2, A3, así hasta el final. ¿Sale? Y bueno, pues entonces esos de ahí son los números reales, ¿no? Y justamente este proceso en la construcción de los números reales, este proceso al infinito, llegan a encerrar justamente uno de estos números, ¿no? Y justamente los números racionales de la forma P entre Q son aquellos cuyos decimales se repiten en algún momento, ¿no? Y los que no se repiten, los que no tienen un cierto número de decimales que ya no se repiten, esos son los irracionales, ¿no? Todos los irracionales son justamente eso, ¿no? O sea, aquí puedo poner donde los números racionales Q son ¿qué? Son de la forma A1, A2, bueno, A mayúscula punto A1, A2 hasta AN, ahí hay un número de decimales y luego vienen otros decimales de 1, de 2 hasta Dm y estos se repiten. El conjunto de todos estos puntos se puede probar que son números racionales. Todos los que no tienen una cola que se repitan, un cacho de decimales que se repitan, esos son los números irracionales. Y justamente se puede ver que hay muchos más irracionales que racionales, ¿no? De hecho, si vieron esa discusión, o tal vez no la vieron, pero si vieron esa discusión, justamente los irracionales son un infinito más grande, ¿no? Es el que se llama Aleph, ¿no? De hecho, los números racionales o los números naturales, el infinito se dice que es de Aleph 0 y la hipótesis del continuo dice que entre Aleph 0 y Aleph 1 no hay ningún otro infinito. Esa hipótesis sigue sin poder ser demostrada, ¿no? Se han estudiado, se han encontrado ciertas cosas, pero todavía no se puede, ¿vale? Entonces, bueno, creo que para todo el mundo eso es como claro, ¿no? Estos son los números reales y la cosa es ¿quién es Rn? Definición. ¿Vale? Entonces, Rn va a ser matemáticamente hablando, va a ser un producto cartesiano, ¿no? Entonces, nada más para recordar que es un producto cartesiano, sean A, B, dos conjuntos no vacíos, definimos el producto cartesiano de A con B, ¿sale? Como el conjunto de parejas ordenadas ¿sale? Lo voy a llamar como que, como A cruz B, ¿sale? ¿Que son qué? Pues son todos los parejas ordenadas A, B, tal que A minúscula está en el conjunto A mayúscula
y B minúscula está en el conjunto B mayúscula, ¿no? Aquí lo importante es que la pareja está ordenada. Hay un primer elemento, hay un segundo elemento y no es invertible necesariamente, ¿no? Entonces, donde dos elementos son iguales, ¿no? A, B es igual a una pareja ordenada X, Y, si solamente si las componentes son iguales, ¿no? Y ahí entra, esto muestra la importancia de que la pareja está ordenada, ¿no? A es igual a X, B es igual a Y. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es una definición desde álgebra superior 1, desde cálculo 1, pero es eso lo que necesito para definir matemáticamente a R. Eso y los números reales, ¿no? Definición A, B. Definimos el espacio Rn como ¿quién? Pues Rn es simplemente ¿quién? Es simplemente el producto cartesiano del conjunto de los números reales R con el mismo n veces. Entonces, este de aquí es R, ¿no? Es decir, es quién. Este de aquí es el conjunto de parejas ordenadas. Bueno, parejas en este caso van a ser eneadas, ¿no? Que van a tener x1, x2, x3, así hasta xn, ¿sale? Tal que xy es un número real, ¿no? Entonces, ese de ahí es la Rn. ¿Sale? Muchas veces lo vamos a escribir así, muchas veces lo vamos a escribir con un palito arriba, ¿no? Que es la notación común de vector, y en los textos es usual que se ponga como una negrita, ¿no? ¿Sale? Y denotamos a X rayita como la aliada x1, x2 hasta x. ¿Sí? ¿Sale? Seguramente todo esto ya lo sabían, nada más lo estoy poniendo así como el contexto, ¿no? Y por supuesto los ejemplos naturales, donde ya vamos a empezar a ver preguntas que tal vez ya se las hicieron en otros cursos, o tal vez no, ¿no? Los dos espacios que vamos a estar trabajando en su mayor parte todo el tiempo, R2 y R3, ¿no? R2, esto es muy común en la literatura, como ya se habrán dado cuenta desde hace muchos semestres, ¿no? Desde geometría analítica. En realidad hay algunos textos que lo escriben como X1 y X2, pero es raro, ¿no? Lo común es XY, ¿no? Tal que XY son números reales. ¿Sale? Y ahora sí, viene la pregunta: ¿cómo dibujo R2? ¿Cómo lo han dibujado hasta el momento? Como el plano cartesiano, ¿no? Como un plano cartesiano, ¿no? Aquí está el eje X y aquí está el eje Y, ¿no? Desde la secu, ¿no? Donde ya hacemos así como tablitas y no sé qué, ¿no? Muy bien, ¿y entonces qué? Entonces aquí, por ejemplo, un punto X0 y Y0 se suele poner así, ¿no? Estas son coordenadas que se les suele llamar euclidianas, ¿no? Aquí todo este cacho de aquí es X0 en el eje real, X, y la altura es Y0 en el eje real, Y. ¿Por qué dibujan esto? La definición de esto es esto de aquí. ¿Dónde dice esto de aquí? Que hay que poner un plano, y dos,
No nada más un plano, sino que me tomo una recta real y la otra recta real y las cruzo de manera ortogonal. ¿Por qué? Este de aquí, si se dan cuenta, yo lo pude haber visto, pues yo nada más estoy pidiendo dos rectas reales. Pues me puedo tomar una recta real aquí y otra recta real aquí y ya, ¿no? Y entonces dibujo, en una dibujo x0 y en la otra dibujo y0. ¿Por qué estoy aquí? Nunca se preguntaron, a ver, profe, ¿de dónde o sea, de aquí a acá hay como un paso gigantesco, ¿no? Así como el meme del chavo que está dando así como un salto gigante como a 5 escalones, así como que de aquí a acá es, a ver, ¿dónde dice aquí? Y dibujes un plano donde las rectas están en ortogonal. Hay muchas causas, ¿no? La causa que tal vez ya conocen, si ya llevaron álgebra lineal, la primera causa es álgebra lineal. ¿Sí ven? R2 es un espacio vectorial, todo eso lo vamos a ver, ¿no? Con calmita, pero R2 es un espacio vectorial. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Para crear R2, yo necesito, como espacio vectorial, necesito dos vectores linealmente independientes que no tengan la misma dirección. Que no tengan la misma dirección, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, si ustedes se paran en un punto x0 y y0, ¿no? Base beta, ¿no? O sea, que beta sea, no sé, el vector, ¿qué les gusta? 1, 1, 2, 1, ¿no? Entonces, ustedes quieren expresar a x0, y0 como combinación lineal de esta base. Entonces necesitan encontrar un coeficiente A que cuando lo multipliquen con 1, 1 y le sumen el vector 2, 1 multiplicado con un coeficiente B, les dé esto. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si la base es el 1, 0 y el 0, 1? ¿Quién es la combinación? ¿Vale? Esta es la base canónica. ¿Por qué se llama canónica? ¿Por qué lleva ese nombre? Es un nombre especial, ¿no? Viene de canon, es así como lo fundamental. Porque genera la... Pero esta también la genera. Cuando yo escribo la combinación lineal, nada más me tomo esta componente, la multiplico por 1, 0. Me tomo la otra componente y la multiplico por 0. ¿Sí ven? Si se acuerdan de álgebra lineal, para encontrar este coeficiente A y B hay que hacer una talachilla, ¿se acuerdan? Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales y no sé qué. Aquí no tengo que hacer nada. Las mismas entradas de la pareja ordenada del producto cartesiano, las mismas entradas son los coeficientes de la combinación lineal. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, esto puede ser más interesante tal vez para los matemáticos, así para los clavados. Si se dan cuenta, una pregunta natural aquí es, ¿y por qué estás escribiendo a la pareja ordenada con este paréntesis? Nada más le estás pidiendo una pareja ordenada. ¿De dónde sacaste los paréntesis? Es que la notación a lo largo de los años se ha puesto en consonancia con las cosas que ya se saben, ¿no? Entonces, es que la notación coincide de manera natural. Y el vector 1, 0 y el vector 0, 1, ¿cómo están entre sí? Ortogonales. ¿Sí ven? Y la cosa no acaba ahí. Si se acuerdan de álgebra lineal, las bases ortogonales cumplen un montón de propiedades, ¿no? Transformaciones lineales, bases, espacios vectoriales, cosas que ustedes pueden poner en términos ortogonales. Eso facilita un montón
la talacha, el trabajo teórico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales cuando yo dibujo R2 no lo pongo como dos rectas, ni nada más como un plano, ¿no? Lo pude haber también dibujado como un plano, pero aquí un eje aquí, eje X, y el otro eje aquí, el eje Y, ¿no? Sí se puede, justamente es lo que uno aprende a hacer en álgebra lineal, ¿no? Pero esto de aquí es mucho, mucho más práctico, ¿no? Y de hecho, mucho mejor teóricamente, ¿no? Bueno, entonces, ya nada más les pongo el 3 y ya nos vamos a descansar, ¿no? Bueno, ya de aquí nada más R3, ¿sale? Nada más es exactamente lo mismo, ¿no? Se suele escribir como X, Y, Z, ¿no? Igual R4 como X, Y, Z, W, aunque casi no lo vamos a escribir, al menos no tanto como este, ¿no? Y se hace exactamente lo mismo, con las mismas razones, ¿no? Se suele poner en un espacio de tercera dimensión los ejes X, Y y Z, ¿no? Aquí hay otra pregunta natural que seguramente los físicos entienden mejor. ¿Por qué el eje Z lo escogí hacia arriba y no hacia abajo? ¿Por qué? Porque se me dio la gana. La respuesta es completamente arbitraria. Así como decir, esta es mi izquierda y esta es mi derecha, poner el eje Z hacia arriba es una respuesta completamente arbitraria. Claro que se ha construido toda una cosa encima de poner el eje Z hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen es el producto cruz, la regla de la mano derecha. Se toman el eje X, con ese van al eje Y hacia donde está apuntando el pulgar ponen el Z. Y entonces eso queda otra vez en consonancia con ¿qué? Con el producto cruz. Pero que el producto cruz también vaya hacia arriba es completamente arbitrario, ¿no? Por ahí, no sé qué tan cierto sea eso, pero por ahí decían que en algún tiempo los soviéticos funcionaban con la regla de la mano izquierda y entonces ponían el Z hacia el otro lado, ¿no? Pero no sé qué tan cierto sea, nada más algún profe de física me dicho, ¿no? O bueno, me contó la historia, ¿no? Pero es completamente arbitraria, ¿no? Muchas decisiones en mate, en física, en química, en esta ciencia que a los medios de comunicación, al Estado de Derecho les encanta decir que es completamente objetivo, un montón de cosas son completamente arbitrarias, ¿vale? Y bueno, pues entonces estos son los errores, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿vale? Sí. Ah, sí.